Muy buenas, hoy voy a hablar sobre optimización y en concreto sobre una manera eficiente y algorítmica de hallar el mínimo de una función. Y es que os voy a poner un poco en situación. Hoy en día se está bastante en auge el aprendizaje automático y es una forma muy óptima de poder enseñar a un sistema o una estructura lo que tú realmente quieras, porque para ello definimos una función error, ¿vale? Que nos dice cuánta desigualdad hay entre lo que yo quiero y lo que el sistema me produce. Entonces, de esta forma, la optimización es muy importante para poder encontrar ese mínimo de la función error. Y de esta forma, a medida que la función error va decreciendo, ¿no? Va hallando ese mínimo, se dice que el sistema está empezando a aprender. Pero no me enrollo más, voy a ir al puro desafío ya. Así que nada, vamos a ello, a hallar la forma esta que he dicho de encontrar el mínimo, ¿vale? Y para ello voy a poneros en una situación un poco, del día a día. Vamos a imaginarnos que estamos en una ladera de montañas, ¿vale? Y que hay mucha neblina, ¿vale? Entonces, en esa ladera, que la voy a dibujar ahora, imaginemos que tiene esta pinta, ¿no? Ok. Pues hay mucha neblina y no sabemos hacia qué dirección tirar para ir al valle, ¿vale? Se supone que en el valle es nuestro destino. Entonces, imaginemos que nos encontramos en un punto, por ejemplo, aquí, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podríamos encontrar el valle? Pero no cualquier valle, ¿no? Porque nos fijamos que puede haber más de uno. El valle más bajo. Bueno, en principio, una primera aproximación sería decir, bueno, voy a dar un paso hacia una dirección arbitraria y me voy a fijar en la pendiente, ¿no? El esquema es básicamente, estoy aquí, voy a dar un paso, por ejemplo, hacia la derecha, ¿no? Y me voy a fijar en la pendiente. ¿Qué hago? Realmente, si doy un paso hacia la derecha, estoy subiendo. Y es totalmente el caso opuesto al que me interesa, ¿no? Entonces, me interesaría, en este sentido, ir en la dirección opuesta. Pues vamos a ello. Imaginemos que damos un paso. Pues ahora, en la dirección opuesta, nos encontramos aquí. Y de esta forma, pues, nos preguntamos otra vez lo mismo. ¿Hacia dónde tengo que ir? Doy el paso ahora hacia la izquierda, ¿no? En vez de hacia la derecha, por tendencia pura. Y me di cuenta de que la pendiente es descendente, ¿no? Entonces, paulatinamente, me hago la misma serie de preguntas, ¿no? Simplemente, estoy aquí, calculo mi pendiente y voy hacia el mínimo. Y de esta forma voy descendiendo, ¿no? Con un paso, digamos, igual, hasta poder llegar a lo que a nosotros nos interesa. Pero un momento, imaginemos que somos un poco robóticos, ¿vale? Y hemos cogido un paso constante, no podemos variarlo ahora. ¿Qué pasaría? Pues nosotros avanzamos así, ¿no? Y ahora avanzaríamos así, pero si diéramos otra vez un paso en la dirección del mínimo, ahora me pasaría del mínimo. Y al calcular otra vez el sentido del mínimo, me estaría diciendo que debería ir hacia allá, ¿no? Pero si mantengo la distancia del paso, lo que va a pasar ahora es que voy a volver aquí, más o menos, y me pregunto otra vez el mínimo. Y resulta que el sistema empieza a oscilar, ¿no? Entonces hemos llegado a una situación en la que estamos próximos al mínimo, pero no llegamos a encontrarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente tenemos que reducir el paso, ¿vale? Pero ahora vamos a suponernos que empezamos del mismo sitio, pero con un paso muy pequeño. Lo que va a pasar, pues también de forma lógica, es que si empezamos con un paso demasiado pequeño, vamos a tardar mucho tiempo, vamos a tener que generar muchas iteraciones para poder hallar el mínimo. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Pues básicamente elegimos un paso que nosotros consideremos viable, ¿no? Intermedio, básicamente. O
también podríamos decir, bueno, cuando estoy relativamente cerca del mínimo, empiezo a reducir el paso. Eso también sería una opción. Vale, hasta aquí bien, ¿no? Hasta aquí hemos partido de un punto, ¿vale? En el que nos situamos y hemos llegado al mínimo con este algoritmo tan sencillo, ¿no? Que en la práctica sería, en vez de calcular la pendiente, grosso modo, sería básicamente hallar la derivada en el punto, porque la derivada nos dice la pendiente, ¿vale? Entonces, en este gráfico podríamos asociar este punto a un punto X, ¿vale? Ok, voy a dibujar un eje, ¿vale? Simplemente por pura referencia. Ok, vamos a ver. Entonces hemos dicho que este punto es X, ¿vale? Recordemos que esta función se puede definir como, si estos son el eje X, f de X, ok. Esto es una función de X, por ejemplo. Vale, entonces definimos nuestra posición inicial, ¿vale? Para diferenciarla X sub 0, por ejemplo. Y nos preguntamos cuál es su pendiente. Pues eso se sabe bien, que la pendiente en matemáticas se puede calcular a través de la derivada, ¿vale? Entonces, la pendiente aquí, en este punto, sería algo así, ¿no? Pues no sería otra cosa que, voy a ponerlo así, pendiente en x0 sería derivada de f respecto de x en el punto x0, ¿vale? Entonces, la pendiente, recuerdo que así, en este sentido sería positiva, ¿vale? En este sentido sería negativa y así sería 0. Ok. Entonces, aquí tendríamos una pendiente positiva. Nos estaría diciendo que esta función está creciendo en el sentido positivo de las x. Por lo tanto, deberíamos avanzar en sentido opuesto a la pendiente. En otras palabras, nos está diciendo esto que x1, que no sería otra cosa que esto, ¿no? x1, debería ser nuestro valor anterior, x0, menos la derivada respecto de x de f en el punto x0. Porque esto nos indica la dirección o el sentido, ¿vale? En este caso es positiva, por lo tanto tenemos que ir en el sentido opuesto. Y de hecho, la función es positiva si en ese punto crece, ¿vale? Pero, ¿con qué paso? Pues básicamente es lo que nosotros elegimos. En este caso hemos elegido cualitativamente esta distancia. Eso lo podríamos representar como una P aquí, por ejemplo, ¿vale? Voy a dibujarlo en rojo. Como una P. Esto es el paso. De esta forma, pues ya hemos hallado la primera iteración, el primer punto. Ahora, ¿qué deberíamos hacer para poder volver a aplicar este algoritmo? Muy fácil. Donde haya un 1 ponemos un 2. Ahora nos situamos en x1 y calculamos su derivada, de nuevo. Menos la derivada en el punto x1, ¿ok? Y el paso. El paso se mantiene constante en este caso, pero no tiene por qué, ¿eh? Podríamos variarlo en función de lo que he dicho antes, si estamos cerca o no del mínimo. De esta forma hemos podido hallar un algoritmo genérico para poder llegar al mínimo, que se puede plantear de forma más general si ponemos aquí una letra n, por ejemplo, ¿vale? Nos vendría a decir que xn más 1, ¿no? Esto es la iteración siguiente, es la iteración anterior menos importante, ¿vale? El paso por la derivada de f en el punto xn respecto de x. Hasta aquí bien, ¿no? Simplemente con este algoritmo, partiendo de un punto arbitrario, ¿vale? De una región, logramos hallar el mínimo más cercano que nos conduzca esa pendiente. En la práctica, lo que sucede es que existe más de un mínimo. Y lo que a nosotros nos interesa, por ejemplo, en el ejemplo
que he puesto antes de aprendizaje automático, es hallar el mínimo global del error. Porque podría pasar perfectamente que en esa situación hay muchos parámetros, no solo está, por ejemplo, en una dimensión, puede haber decenas de miles de parámetros, demasiados. Entonces, se necesita un algoritmo, pues, un poco más eficiente a la hora de hallar el mínimo global. Porque lo que suele suceder es que el error se estanca en una región, que quiere decir que hemos hallado un mínimo local, ¿vale? Y en esta situación sucede exactamente lo mismo. Hemos llegado a un mínimo, al mínimo del valle, ¿vale? Pero no es el mínimo global de la cadena montañosa, sino que nuestro interés radicaría en llegar a este punto. Pero ¿cómo lo lograríamos? Pues realmente la práctica, ¿vale? Ahora vamos a deshacernos de esa idea de la cadena montañosa. En la práctica se sabe que en una región más o menos está situado el mínimo, ¿vale? El mínimo local o el mínimo global. Entonces, lo que se suele hacer es disparar, bueno, es una forma de decirlo, disparar muchos puntos, ¿vale? En un entorno del dominio de la función y ver qué sucede, ¿no? Por ejemplo, podríamos disparar un punto aquí y aplicar este algoritmo. Pum, 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 iteramos y justamente nos llega aquí. Lo mismo. Podríamos disparar por aquí, igual, ¿no? Pero nosotros podemos elegir un dominio, he dicho, arbitrario, ¿no? Podríamos disparar aquí. Entonces, bajamos, bajamos, bajamos y encontramos el mínimo global, ¿vale? Entonces, la idea sería elegir una región, disparar diferentes puntos, ¿vale? Diferentes... sí, eso. Y comparar la distancia, esta, que hemos hallado, ¿no? Esta. Y claro, obviamente, si queremos el mínimo global, nos quedamos con la menor, ¿vale? En este caso sería positivo y en este caso negativo. Esto es menor a eso. Ok, pues lo dicho, esto es una herramienta que se suele utilizar en el aprendizaje automático para hallar el mínimo de una función, ¿no? Que llamamos error, ¿no? Por ejemplo. Y se definiría como, por ejemplo, x que nosotros queremos, x real, ¿vale? Sí, real, menos x calculado. Y claro, como queremos hallar el mínimo de esta función, realmente podríamos dejarlo así, ¿no? Calcular la diferencia y ya está. Pero resulta que el mínimo, pues, en este caso no está acotado, porque el mínimo podría ser un número negativo muy grande, ¿vale? Entonces es por eso que añadimos el cuadrado, ¿vale? Entonces aquí el mínimo es cuando esta función es 0, ¿vale? Porque está definida positiva, excepto cuando estos dos son iguales. Y estos dos son iguales cuando el real es igual al calculado, ¿vale? Entonces es una idea muy interesante que nos permite, pues, aplicar este esquema en diferentes situaciones. Desde un generador de música automático, que le damos aprendizaje a diferentes artistas, ¿vale? De hecho, se hizo hace un par de años y resultó, pues, algunas obras que se le daba a bastantes expertos y tenía que calificar cuál era de un artista, por ejemplo Chopin, y cuál no. Y resulta que se equivocaban bastante. Y es que es muy potente esta herramienta. También en generador de texto, ¿vale? Por ejemplo, teniendo en cuenta palabras anteriores, lograr predecir cuál es la siguiente. Eso también, o sea, esta herramienta es fundamental para ello. Y en el próximo vídeo que haré sobre los árboles, que si no habéis visto el vídeo anterior de la primera parte lo dejo por aquí, hablaré sobre, pues, dada una estructura, ¿vale? Una topología, por así decirlo, de segmentos o básicamente una estructura arbitraria, ¿no? Porque es análogo a esto. Dado un punto arbitrario, tenemos que hallar el mínimo. Pues dado un x arbitrario, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, ponemos un segmento aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, ¿vale? Esa estructura arbitraria, hallar el mínimo de una función de coste que se llama, ¿vale? O función error, de tal forma que maximice la energía solar recibida de los árboles.
Esta idea pues me surgió y la implanté y veréis el resultado en el siguiente vídeo de este esquema. Entonces, es muy útil porque simplemente tú tienes que elegir eso, una estructura en la que actuar. Entonces, una estructura con unos ciertos parámetros libres y a raíz de ello simplemente haces aprender esos parámetros en torno a lo que ese sistema sea capaz de aprender, ¿no? Porque hay veces que te vas a pasar de demasiada complejidad y otras que te quedarás corto, ¿vale? Eso se llama overfitting o underfitting, en plan sobreestimar la dificultad del problema o estimar por debajo. Bueno, no me enrollo más, aquí tenéis la herramienta que me resulta bastante interesante, es un mundo entero, hay bastantes cosas. Y nada, si os ha gustado el vídeo, recuerdo que apoyo bastante el me gusta, la suscripción. Y nada, un saludo y hasta ahora. Venga.